Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Enrique Bustamante Martínez y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio. Además de dirigir la Fundación Ili Ortiz, tengo el gran honor de ser el coordinador nacional de los trabajos que se generan en torno al Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público de El Universal, en donde los saludo a todos ustedes con mucho afecto y respeto a nombre del presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, y les digo que me da muchísimo gusto recibirlos en este taller avanzado de oratoria. Que es un esfuerzo creado precisamente para todos ustedes. Desarrollar un espacio de capacitación ha sido el reto, y pues trataremos de trabajar juntos a lo largo de estos próximos 3 días para que ese objetivo se cumpla y se lleve a cabo. Quiero iniciar agradeciendo a todos los expositores este encuentro afortunado, este encuentro único de talentos, en donde escucharemos a personalidades del mundo de la política, asesores en temas de estrategias de comunicación, de imagen, de creación y conformación de discursos, de prácticas parlamentarias, de estrategias de debate, de promoción de la cultura. Y permítanme pues detenerme un momento porque pues hace unos días tuve oportunidad de estar en la ciudad de Nueva York y me encontré un letrero precioso que pues cuando estás metido en un tema de repente como que se alinean los astros y te vas encontrando cosas que te sirven para lo que haces. Y el letrero estaba en la puerta de la biblioteca pública de Nueva York y decía, por supuesto lo decía en inglés, pero decía, antes de hablar piensa y antes de pensar lee. Y hoy este es un recinto de lectura y de lectores. Hoy nos da la bienvenida, nos abre estas puertas, nos ofrece este espacio maravilloso y pues aquí estamos todos muy contentos, agradecidos con la Biblioteca México, por supuesto con Conaculta, con sus autoridades, de permitirnos participar en este espacio, en este lugar, con pues todas las facilidades que nos han brindado. Nuestra agenda está llena de líderes y hoy agradezco el que ellos compartan con generosidad sus conocimientos, su talento y poder estar con nosotros a lo largo de estos 3 días de teoría y práctica, en un evento en el cual se dan cita campeones de oratoria, miembros de clubes de debate, grupos de oradores, universitarios, académicos, asesores parlamentarios, diferentes organizaciones con un mismo ideal: el poder promover la formación al más alto nivel a través de este ejercicio. Cuando iniciamos todo el concurso de oratoria en su nueva época hace pues apenas 5 años, allá en el emblemático año 2010, en donde nuestro país celebraba la conmemoración del centenario y el bicentenario de la revolución y la independencia de nuestro país, pensamos en un concurso que tenía que estar renovado, reforzado por esta sangre que corre por nuestras venas y que por supuesto ustedes son un ejemplo vivo de ello. Le pusimos el aditivo del debate público y desde entonces es el Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público del Universal. Hoy les puedo decir con mucho orgullo que ese concurso se ha convertido en un movimiento cultural. 32 concursos estatales, un taller avanzado de oratoria, un foro que iniciará este año precisamente de reflexión y un espacio para compartir ideas con filósofos, sociólogos, hombres de finanzas, de la cultura, algunos deportistas, un espacio donde pondremos a trabajar acá arriba la maquinita con ideas y reflexiones que seguramente nos ayudarán a seguir creciendo. Por supuesto, estamos escribiendo un libro que está dando testimonio de este concurso nacional de oratoria, de este gran movimiento cultural. El libro de México tiene la palabra. Además, por supuesto, de nuestro concurso y además
y lo subrayo y lo dejo al final, solamente como un punto muy importante, tenemos nuestro Día Nacional de la Oratoria. Parecería increíble, pero apenas a partir de este año nuestro país tendrá una efeméride dedicada precisamente a esto. Pero no se trata de hablar bien. Hoy es obviamente un esfuerzo que habla mucho más allá de pues, ese talento que ustedes sí tienen y que es precisamente el saber expresarse ante públicos diversos. Y ahí, nuevamente, en un esfuerzo muy importante que hace el Universal y la Fundación Ili Ortiz, logramos que la Cámara de Senadores, de forma unánime, y la Cámara de Diputados, por votación unánime en mayoría, se pues diera la aprobación precisamente de este Día Nacional de la Oratoria. Solamente estamos en espera de que el jefe del Ejecutivo dé la instrucción precisa para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y sea proclamado el Día Nacional de la Oratoria. Y todo esto lo han hecho ustedes. Todo este gran movimiento cultural lo han creado ustedes. El día de hoy, mañana sábado y domingo, mujeres y hombres seguramente nos ayudarán a cambiar nuestra visión de la oratoria, del debate, de la forma en la que nos preparamos, con una visión moderna. Y debemos de dejar atrás esos modelos estereotipados de oratoria que pues simplemente se dedicaba pues a generar una especie como de declamación sin contenido. Hoy, si pensamos en esos estereotipos, los invitaría a pensar pues cómo hablaba, por ejemplo, un presidente que tenemos presente, algunos de nosotros estábamos en esa generación al principio de nuestras vidas, un presidente como quizá fue el presidente Echeverría, que tenía pues, una forma muy típica de hacer sus discursos y de generar oratoria, y veamos cómo de repente esa oratoria ha evolucionado, y los invito a que escuchen un discurso del presidente Obama. Si ustedes escuchan la forma en la que han evolucionado las formas de expresión, nos vamos a la música y ustedes veían cómo se expresaba Caruso en aquellos escenarios y cómo se expresan los grupos del día de hoy a partir de tecnología, a partir de nuevas propuestas. ¿Cómo era el ballet clásico y cómo se baila el día de hoy? Y todo esto de lo que se trata es de comunicar, de conectar con el público, de transmitir ideas, propuestas, sentimientos. Y ahí es precisamente el objetivo de este foro. No se trata solo de hablar. Te invito a que te comprometas a ser parte de este movimiento cultural. Te invito a aprovechar al máximo este ejercicio que por supuesto está creado, y lo enfatizo, para todos ustedes, y que de verdad agradezco muchísimo su presencia. Que tengan muy buenas tardes y que disfruten mucho este evento. Y sin más preámbulo, me permito presentar con mucho honor, con mucho orgullo, pero sobre todo con mucho agradecimiento a un hombre que ha sabido honrar la oratoria. Un mexicano entregado a la docencia, la administración pública, la diplomacia, el parlamentarismo y la dirigencia política. Y me hace una señal de que hasta ahí, pero yo quiero compartir más de lo que es don Porfirio, pero se nos va el tiempo. Quiero, sin más preámbulo, darle un gran aplauso y agradecerle que esté con nosotros en esta tarde. Un cuarto de hora más. Por favor. ¿Sí? Por supuesto. Adelante. No nos ven a sacar. Ningún problema. El auditorio es suyo. Agradezco mucho la presentación que coincide con mi visión de la oratoria y que tuve que cortar porque por el implacable paso del tiempo mi currículum es muy largo y porque además no tenemos demasiado tiempo para desarrollar el programa en que hemos pensado. Quiero saludar a mi amigo Humberto Celso Delgado, que ha sido un orador y que ha sido un político de gran nivel y de gran honestidad en México, y con quien estuve a punto
de cambiar el formato del informe presidencial para transitar hacia un régimen parlamentario. Desgraciadamente, la tradición malentendida nos lo impidió. Yo quiero, en segundo, agradecer la oportunidad de este intercambio, una especie de aproximación a lo que debe ser la oratoria en el mundo de nuestros días. Felicito a los jóvenes que aquí se encuentran porque todos ellos tienen, aunque sea en poca medida, un pasado exitoso detrás de ellos. Están aquí porque han sido estudiantes destacados y abocados a la oratoria. Desde el punto de vista propio, el de la Real Academia, la oratoria, dice, es un género literario formado por el discurso, la disertación, el sermón y el panegírico, y podríamos poner etcétera. Y al orador se le define simplemente como persona que habla en público, para pronunciar discursos o para impartir conferencias. Quiere decir que no es un género estrecho, es un género lato. Son todas las modalidades posibles y aquí no están en su totalidad enumeradas de la expresión de ideas, de conceptos frente a un público, de pequeñas dimensiones, puede ser una mesa en un brindis, puede ser la humanidad entera en un discurso de Obama o una encíclica papal. Los orígenes, y voy a puntear 5 ideas básicas porque ustedes van a participar después. Los orígenes de la oratoria se reconocen en la antigua Grecia y desde entonces tienen el objetivo de convencer. El objetivo último de la oratoria es convencer. Algunos quieren convencer con los gestos y hasta con gesticulaciones, lo que nunca es adecuado, y la mayor parte de los que realmente mueven a sus contemporáneos son aquellos, como dice la Biblioteca Municipal de Nueva York, que antes de hablar piensan y antes de pensar leen. Demóstenes es el prototipo de los oradores en la historia. ¿Por qué? Primero, porque él tenía y tuvo durante todo su tiempo una causa. Y la causa era al mismo tiempo afirmativa y contestataria. Lo que hacía Demóstenes era defender las virtudes de la antigua Grecia, del Estado-ciudad, después de que él creía que habían sido corrompidas por la derrota y luego por la asociación con Esparta. Es también un modelo porque a él no le valieron o superó las dificultades físicas. Él era tartamudo y se ponía piedras en la boca durante mucho tiempo. Quiere decir que no era un hombre con facilidad de palabra o con facultades innatas para el histrionismo. Fue un hombre que venció una dificultad física mayor a partir de una autenticidad de la palabra. Se trataba de un mundo que no se ha repetido en la historia, del ágora. Los griegos tomaban
la votación a mano alzada. Y se hablaba en el Ágora Griega, que es un pequeño teatro, un poquito mayor, quizá 2 veces lo que es este auditorio. Y ahí se discutían las grandes ideas. Y después en las esquinas también, donde acudía la gente. La polis, es decir, la ciudad griega, que era bastante homogénea, era el destinatario de los discursos. Y estos discursos tenían como característica el estar alimentados por una suerte de pedagogía social. El otro no me voy a referir, que son los 2 grandes padres de la oratoria, es Cicerón. Cicerón, que también afibla las virtudes de la República Romana, es el orador contestatario por tradición. Es el hombre que está desafiando al poder continuamente. Demóstenes es el defensor de una cultura y de una historia. Cicerón es el defensor de una comunidad y la expresión de un estamento que es el Senado romano. Harían bien en leer las Catilinarias, que yo aprendí de joven en latín. Quasque tandem mabutere Catilina paciencia nostra, que más fine cesare jactancia tua. ¿Hasta cuándo vas a agraviar a los ciudadanos romanos, Catilina? Ahora, la oratoria en la Edad Media desvaneció porque los escenarios fueron fundamentalmente militares. Pero no podemos olvidar que hubo al comienzo de nuestra era y a mediados y comenzando la Edad Media, otra oratoria que es la oratoria profética. ¿Era Jesús un orador? Sí, Jesús era un orador. Sí, hablaba con parábolas, al decir de los evangelistas, hablaba con hechos también cuando resucitaba a los muertos o multiplicaba los vinos. Esta oratoria profética, que también hay que adjudicársela al siglo VII a Mahoma, tiene como característica que el orador es un orador popular. ¿Sí? Anda en los pequeños poblados, en los desiertos, a veces frente a comunidades famélicas, pero tiene como otra característica distinta a la oratoria clásica, que es una oratoria sagrada. El profeta habla a nombre de una divinidad que lo respalda, sea su enviado o sea en la tradición cristiana su hijo. Entonces, no solamente está investido de una convicción propia, sino además está iluminado por un ser sobrenatural, en lo que de alguna manera se asemeja a los herederos de aquella tradición que son los pontífices y los ayatolas de las iglesias contemporáneas. Lo que quiero subrayar ante todo es que con el avance del pensamiento ilustrado, el discurso se va multiplicando en muy diversas modalidades, pero el racionalismo va identificando al discurso con el logos, esto es con el pensamiento, ¿sí? Esto es con la articulación de las ideas. El libro fundamental que abre la puerta de la modernidad y del racionalismo es el discurso del método de Renato Descartes. No quiere decir que Descartes hubiera andado en las plazas públicas de Francia diseminando oralmente su pensamiento, sino que articula
el pensamiento del método como un discurso, como el logos. Después de ello, y no quiero abundar en ejemplos, se desarrolla todo género de formas y de circunstancias de la oratoria a las que quiero referir. Hay obviamente la oratoria política, que tiene muchas variantes. Desde luego, dos fundamentales: la oratoria del poder y la oratoria de la sociedad frente al poder, que, como decía el maestro de la Cueva, mi querido maestro, es la que corresponde a los jóvenes. En los países más avanzados, en los regímenes parlamentarios, la oratoria política se expresa fundamentalmente en el debate parlamentario. En los sistemas presidencialistas, en los mensajes de los ejecutivos nacionales, locales, etcétera, aunque haya también debate parlamentario. Hay la oratoria sagrada, cuyo creador fue un francés también, Bossuet, que fue el gran maestro de la oratoria desde el púlpito. Estos estrados que ven ustedes son reproducciones civiles de lo que fueron los púlpitos en las iglesias de la antigüedad. La oratoria sagrada es también la exposición de una doctrina y tiene como objetivo convencer a los fieles por todos los artilugios, por amenazas, por citas bíblicas, por pastorales, lo que sea, pero tiene un objeto de convencimiento. A este respecto, son notables los evangelistas, sí, que hicieron la conquista espiritual de América. Hay, no lo olvidemos, otra oratoria que se practicó muy asiduamente en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y que ahora se va a volver a poner de moda con los juicios orales. Me refiero a la oratoria forense. Algunos de los mejores oradores de los comienzos de la Revolución, me estoy refiriendo a la 26 legislatura de Madero, cuyo relator en su libro Los Diputados fue justamente el fundador del Universal, don Félix Fulgencio Pallavicini, donde estrenaron sus armas parlamentarias los abogados forenses de la época, Nemesio García Naranjo, Jesús Urueta, etcétera, que eran los oradores forenses. ¿A qué se dedicaban? A convencer a jurados, que eran generalmente jurados populares, de la inocencia o de la culpabilidad de un acusado. Esta oratoria tenía también, y la tiene como eje, su capacidad de convencimiento. Las formas en la oratoria son adicionales y deben ser muy cuidadosas. Decía mi maestro Jaime Torres Bodet que los adjetivos, como las vísceras, comienzan a ser peligrosos cuando se notan. Yo diría que los ademanes y las gesticulaciones comienzan a ser grotescas cuando se notan. A mayor sobriedad, mayor profundidad. Esta es una regla de carácter general. El otro tema que me interesa destacar, asociado a este, es que en mi criterio no hay nada peor, y perdónenme si soy demasiado heterodoxo, que la oratoria como profesión. La oratoria como profesión que algunos cultivaron. Hubo unas escuelas de oradores
en épocas modernas, muy encomiables, pero en realidad eran fábricas de jilgueros. Jilgueros se les llamaba a aquellos oradores de circunstancia que se invitaba a las campañas políticas para calentar los mítines o para decir algunas cuantas ideas a nombre de los hombres en el poder. Entonces, hay que tener sobre todo cuidado con las formas. Los ademanes más sobrios son los más convincentes y las palabras más profundas son las más escuchadas. Otro tema, y estoy haciendo una síntesis que podríamos desarrollar en la teoría y en la práctica, es la circunstancia. La circunstancia en el arte de la oratoria. Es muy distinto una arenga en la plaza pública, aún sin micrófono, que obliga a una emoción, a un tipo de comunicación de masas que no puede ser sustituida por una pieza académica. Otra es un discurso de carácter social. Por ejemplo, muchos políticos no tienen el arte del brindis. En los países de democracias más avanzadas, el brindis es una pieza maestra, es simplemente levantar la copa y decir algo, pero si es de un jefe de Estado a otro, ese algo tiene que tener un contenido. No puede ser una doctrina profunda, un discurso, un regaño. Tiene que tener un objetivo, una sugerencia, siempre cargada de humor, ¿sí? Y de afecto hacia quien lo está escuchando. Otra cosa son los discursos a través de los medios de comunicación masivos, que han venido, y a eso aludías, a transformar en algunos aspectos el ejercicio de la oratoria. No me referí, desde luego, y no quiero dejarlo en el tintero, a otras formas de oratoria. La académica, me tocó maestros en México todavía que tenían el arte de buen decir, pero estaban comunicando, sí, una lección, nada más que no solamente desde el punto de vista técnico o didáctico, sino con una gran emoción y con una enorme convicción. Y hay los conferencistas que exponen una tesis sobre un asunto determinado y que no usan grandes ademanes, sino que emplean grandes conocimientos. Los anglosajones a todas estas categorías le llaman speakers. Yo fui miembro durante años de una asociación que se llamaba Latin American Speakers, que era muy grato. Yo no tenía función pública y por lo tanto no tenía conflicto de interés. Y me pagaban y me llegaron a pagar muy bien. Y se trataba de exponer en México y en el extranjero conferencias sobre temas fundamentales de actualidad, el comercio internacional, el neoliberalismo, el cambio climático, el mundo energético, etcétera. Y esa es otra variante de la oratoria. Ahora, ¿a qué me quiero referir? El discurso hablado y el discurso escrito. En el siglo XX, los grandes momentos de la oratoria política se dieron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Están fundamentalmente, y hay que leerlos y hay que oírlos. Hay sistemas, hay un museo en Francia donde se pueden ir los cursos de Gaulle. Y acabo de estar hace 2 años en la Universidad de Kansas,
donde en un parque está una estatua de Churchill y uno le aprieta a botones y se van oyendo los discursos de Churchill. Eran discursos muy personales, muy identificados a un gran liderazgo y absolutamente creados, si no escritos, en su caso. Las dos cosas se valen. Antes de ir a decir un discurso, pienso varios días si lo voy a escribir o lo voy a leer o lo voy a decir improvisado. Mis amigos casi siempre me aconsejan que lo improvise, pero hay veces que los tiempos son muy cortos y la improvisación corre el riesgo de desbordarse. Y hay otros, además, en que por importancia política del evento conviene dejar un testimonio escrito. La política contemporánea es inseparable, por desgracia o por fortuna, no lo estoy juzgando, de la mercadotecnia. Entonces, ya siguiendo el modelo norteamericano, se ha universalizado el teleprompter. Ustedes piensan que el orador está improvisando y no es cierto. Tiene dos pantallas. ¿Por qué? Bueno, porque no se necesita ser un gran orador para ganar elecciones. Ahora los artilugios son otros. Un personaje no de la talla de Churchill, ni menos del general de Gaulle, aunque era alto, puso la prueba de que un buen mercadotecnista puede ganar la presidencia de un país, aunque sea un pésimo gobernante. Me refiero desde luego a Vicente Fox. Desde luego, creo que no necesitaba decirlo. Entonces, participan en la confección de un discurso de un presidente de los Estados Unidos, de un presidente de Francia, ahora lo que llaman los cuartos de guerra, los mercadotecnistas. Hay que decir esto, hay que repetirlo 3 veces. Entonces ya es todo un aparato. Y además existe la educación del orador para que tenga plomo, para que verbalice correctamente, para que ponga los acentos en no debe de ser. Ya se ha convertido en muchos casos en una oratoria de fabricación técnica. No hablo de los discursos del señor Enrique Peña Nieto, porque a pesar de los teleprompters no tienen ninguna capacidad de convicción y sobre todo carecen en absoluto de veracidad. Entonces, necesitamos pensar en el rescate de la oratoria. En el Parlamento, por eso soy partidario del régimen parlamentario, hace muchos años, ahí sí es el debate propiamente dicho. Ahí sí no hay artificios. En la madre de todos los parlamentos, que es el Parlamento británico, el primer ministro se presenta todos los lunes, ¿sí? Baja, no está arriba, en lo que se llama el box, es una caja, una mesa con una caja, y él se recarga en la caja y ahí durante 1 o 2 horas contesta a los parlamentarios de todos los partidos. Los contesta con una broma, con una referencia personal, con un argumento, y ese es el verdadero debate político. El debate improvisado que se funda en la credibilidad, eso es muy importante, del actor político y en su capacidad, es una especie de esgrima, ¿sí?, de derrotar al contrario con argumentos. Yo quisiera decir que para mí una escuela de oratoria es una escuela de pensamiento. Yo fui invitado muy joven, estaba en quinto de la facultad, por la Universidad Femenina de México,
su directora me dijo, oiga, lo oí hablar y quiero que les dé un taller de oratoria a mis alumnas distinguidas. Yo les dije que sí. Pero el primer día les dije, yo no les voy a dar clases de oratoria, contraten a un maestro de declamación si es lo que quieren. Yo voy a hacer un taller cultural y de ahí van a salir los discursos. Las enseñé a leer libros, novelas, cuentos, poesía, ensayos, artículos, de manera que discutíamos en el salón aquello que habían leído. Y salieron grandes escritoras que hicieron fama después de ese seminario, más que grandes oradoras. Por último, yo quiero decirles que el contexto actual de la oratoria exige un rescate puntual, porque el discurso del poder se ha vuelto abrumador. Y abrumador no solo por el conjunto de triquiñuelas escénicas, sino como una suma de una mercadotecnia vacía a la capacidad de los medios de comunicación contemporáneos. En México estamos todavía más atrás. ¿Por qué? Porque los señores diputados, senadores, a pesar de que presentamos un proyecto para la modificación del discurso político en la televisión, consagraron de nuevo lo que llamo la spotización o espotización. Es decir, le quitaron a los partidos la obligación de pagar sus spots, la pasaron al gobierno, le dejaron a los partidos todo el dinero que se estaban ahorrando, con lo que se ahorraron el 80% de sus gastos, que era lo que pagaban medios de comunicación, y no fueron capaces de suprimir el spot. El spot es un ping-pong, que puede ser un elemento auxiliar, pero lo que hay, por ejemplo, en la Unión Europea, donde estuve acreditado algunos años, es fundamentalmente el debate público en la televisión, porque los spots, si ustedes los están viendo, venden baratijas, igual que venden productos chatarra. En este caso, venden políticos chatarra. No sé si me dé a entender. Lo que cuenta es el debate. Por ejemplo, para la aprobación de la Constitución Europea por ley de toda la comunidad, debiera haber debates a distintos niveles de la sociedad, entre políticos, entre empresarios, entre académicos, entre amas de casa, entre jóvenes, sobre temas fundamentales de la Constitución. Entonces, lo que nosotros debemos reanimar es el debate público. En el México actual, y estoy por terminar, un medio de comunicación son las redes sociales. ¿Cómo darle a nuestra participación en las redes sociales de un discurso político? ¿Para qué usamos el Twitter? ¿Para qué nos comunicamos? ¿Qué mensajes queremos subir al YouTube? No podemos hoy separar el discurso de la tecnología. Lo que corresponde a las universidades es promover la cultura del debate. Yo he asistido desde hace años, aquí en el extranjero, cuando estaba yo en Nueva York, a los famosos modelos de Naciones Unidas, en donde si los estudiantes se documentan, y además se documentan en las embajadas. Cuando yo era embajador de México allá, me buscaban estudiantes de diversas universidades que les había tocado el papel de México. Tenía un
funcionario adecuado para orientarlos, pero me gustaba recibirlos yo, decirles algunas cuantas palabras sobre México. Me encantan también los modelos parlamentarios en las universidades, no reproduciendo a los partidos, soy PRD, y hay tantos, pues, que es la alianza, yo soy turquesa, pues no quise absolutamente nada, ¿no? Los falsarios del Partido Verde, no, representando posiciones ideológicas, ¿no? ¿Sí? Una posición de izquierda, de centro derecha, pero que se definan posiciones ideológicas en debates entre los jóvenes. Ahora, lo más importante para la oratoria contemporánea es volverle a dar poder a la sociedad. El establishment, los dueños de los medios electrónicos, los oligopolios televisivos, los políticos mendaces tienen demasiados instrumentos. A ustedes les corresponde ser la voz de la sociedad. Muchas gracias. Pues en este ejercicio que todos ustedes conocen, que fue la propuesta específica para este taller y pactado con don Porfirio previamente a esta reunión, queremos iniciar la parte práctica. Y esta parte práctica es donde ustedes participan y en donde un experto como don Porfirio hará algunas observaciones a esa participación. Como lo habíamos decidido en un principio, era aleatoriamente, sacaríamos el nombre de uno de ustedes y pasaría al frente y por 3 minutos expondría un tema. Pero lo queremos hacer voluntario, para que no haya pues la preocupación de que alguien salga y pues a lo mejor no venía completamente preparado. Eso significa que si alguien levanta la mano en este momento, con mucho gusto, pase al frente y en 3 minutos. Claro. Por favor. Vamos así a la limón porque estamos arrancando en esta fórmula. Ya levantó, y sobre todo si son campeones de los estados, me encantaría que los fuéramos escuchando. ¿Me permites que diga? Por favor. Miren, el problema es aquí el tiempo. ¿Disponemos de media hora? Disponemos de unos 25 minutos. Bueno, entonces no, si son las intervenciones de 3 minutos, que serán 4 en la práctica, no pueden ser más de 6. Punto. Entonces yo pido que levanten la mano 3 varones y 3 mujeres. 1, 2, digan su nombre. ¿Tú lo anotas? Aquí lo anoto. Ya hay 2 manos varoniles levantadas. De pie, por favor. De pie. Ya hay 3, ya están. Ya está atrás. Lucio Ordóñez, muy bien. 3, ya hay 3. Luego 3 mujeres. No, siéntate, pasen ahí, sentarse. 3 mujeres. Equidad de género. Una, esta chica de Puebla. 2, 3, ya está. Muy bien. Okay. 1, 2, 3. ¿Te parece que ellos escojan su tema? Por favor. No lo vamos a hacer como en los concursos de oratoria, sino cada quien escoge su tema. Y que lo desarrolle en 3 minutos. Sí. Lo desarrolla entre 3 y 4 minutos. No vamos a calificar, vamos a comentar. Bienvenidos. ¿Le parece bien que empecemos con una dama? Una dama. Bienvenida. Por favor. 3 minutos, por favor. Campana. Anuncias tu tema. Tú le suenas la gota. Al momento en que escuchen que suena una campana, quedan 15 segundos para concluir la idea.
Recuerden que es un ejercicio que queremos iniciar. Son 3 minutos, ¿no? Sí, por eso, 3 minutos, pero 15 segundos. Bienvenida. ¿Tu nombre? Blanca Santaella Santiago. Anuncia tu tema y habla. Adelante. Ya. Mi tema a disertar es la importancia de la oratoria en la educación nacional. Con el permiso de 2 grandes hombres que el día de hoy me han legado un gran esfuerzo y una gran misión para con mis compañeros y mis hermanos oaxaqueños, el público aquí presente, grandes jóvenes que se han prestado el día de hoy a estar en un taller tan importante como lo es el del Universal. Amigos todos, sin lugar a dudas, hablar de la oratoria y hablar de aquellos grandes hombres que legaron las palabras y sobre todo los ideales es recordar también el esfuerzo, la capacidad, la perseverancia, el análisis, la argumentación, la crítica, la propuesta y el debate para que cada uno de los hombres históricamente haya formulado un discurso de reclamo, un discurso de propuesta, un discurso que llevaba a millones de personas a generar revoluciones, independencias, que llevaba también a grandes hombres a escribir constituciones, a escribir aquellos libros y engendrar en cada una de sus letras la enseñanza previa para que los grandes hombres que se fueran forjando y los creadores de una nación tuvieran y sustentaran todos sus conocimientos. Sin lugar a dudas no podemos dejar de mencionar a aquella Grecia y a grandes oradores como Demóstenes, Cicerón. Tampoco podemos olvidar a aquel paso por los años y recordar a nuestros oradores, oradores que encausaron, oradores que más que profetas como Jesucristo, llegaron a nuestros días para expandir su legado. Tampoco podemos dejar a un lado esas ideas de nuestras revoluciones, aquellas ideas de Robespierre, de Montesquieu, aquellas ideas de los hombres que legaron a través de ese espíritu en las leyes el conocimiento para poder engendrar una verdadera nación. Ahí se encontraban las bases, ahí, en el conocimiento ferviente para poder hacer esas constituciones como las que llegaron en México, como la de Cádiz, y poder también engendrar una idea de independencia posteriormente. De esta forma es como nosotros vamos conociendo parte de la oratoria y esa parte que trasciende, sobre todo en la gente, para poder crear. De esta manera llegamos hasta nuestros días a través de grandes hombres que hicieron el uso de la palabra. No podemos olvidar a Paravicini, al Nigromante, no podemos olvidar tampoco a los oradores que el día de hoy estamos conscientes de que es por medio de la palabra en donde cada uno de los hombres y de las mujeres va a lograr concientizar y educar. Y más allá de educar, trascender para lograr una verdadera nación que más allá de criticar, empiece a proponer. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, el primer joven que se anotó para participar, bienvenido.
Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Antonio Ramírez Flores. Eduardo Antonio Ramírez Flores. Del distrito, bueno, vivo en el Estado de México. Adelante. Voy a hablar sobre el virreinato en México. Con su venia. Hoy es mi deseo venir a hablarles sobre un tema que comenzó como una moda, sobre algo que comenzó como una onerosidad, algo sobre la riqueza y que parecía divertido. Sin embargo, hemos visto cómo esto se ha convertido en un síntoma social. El virreinato lo definen ya algunos autores como una corriente de pensamiento en la que el dinero es el principal mérito que tienen las personas para poder denostar a otras, para poder herir los sentimientos de otras o para poder atacar los derechos humanos de otras personas. Es importante hablarles de esto, ya que, pues bueno, así como también estamos aquí muchos que son campeones de debate, participantes de debate, pues también hay muchos alumnos que son de escuelas privadas. Esto es importante porque se dice, es en las escuelas privadas donde mayormente surge esto, y es que se convierte esto en una élite, se convierte en una burbuja, y no es eso de lo que se debe tratar. Cualquier universidad está para cultivar el pensamiento, cualquier universidad está para tener que fomentar en sus alumnos una responsabilidad social, y eso no es lo que se está haciendo. Con el virreinato se está creando una burbuja donde los valores son denostados, donde la gente es humillada bajo el pretexto del dinero. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Qué es lo más preocupante y la principal idea que les quiero traer? Que gracias a que se tiene a veces el dinero para poder humillar a otros, pues se está olvidando el hacerse mejor persona. Y el hacernos mejores personas, no solo me estoy refiriendo a leer unos cuantos libros o ir a la universidad y sacar buenas notas. Hacerse mejor persona quiere decir tener valores, quiere decir ir aprendiendo cada vez más e ir adquiriendo habilidades las cuales les sean útiles para su vida. Es preocupante cómo a veces ya con el dinero es suficiente y no se buscan estas nuevas razones para poder ser mejor persona. Entonces, ¿qué es a lo que llevamos? Que a veces en puestos directivos, que a veces en puestos políticos, tenemos gente que realmente no se preocupó por ser mejor persona o gente que no se preocupa para ayudar a las personas que están abajo de él a ser mejores cada día. Y esto nos lleva a que no se da un bien común, a que no hay una cooperación en la cual tanto las personas que desgraciadamente y desafortunadamente están, pues tienen condiciones de vida muy deplorables, no lleguen a una movilidad social o no lleguen a un nivel de vida deseable. Esto es preocupante y comento, reitero, finalmente, comenzó como una moda y ahora es un síntoma social. Es preocupante. Muy buenas tardes a todos, estimados compañeros aquí presentes, eruditos de la palabra. Mi nombre es Rosalba Hernández Ibáñez. Me da mucho gusto poder tomar la palabra ante un público tan selecto y tan conocedor de este tema como ustedes. Y por supuesto, ante dos grandes personalidades como el señor Porfirio Muñoz Ledo y el señor Enrique Bustamante, para hablar de un tema que realmente nos acoge a todos y nos preocupa a la sociedad entera, que es el tema de la participación juvenil. El día de hoy yo quisiera mencionar el gran privilegio que hemos tenido como generación al pertenecer a una generación que nos llenó de valores, que nos llenó completamente
de grandes cambios estructurales, industriales, políticos, económicos, pero también somos afortunados por formar parte de una generación llena de tecnología, de grandes avances científicos y tecnológicos, y que nos dan la oportunidad de darnos y brindarnos mejores herramientas para poder conocer de ambas generaciones y enfocar las mejores cualidades de cada una. Desafortunadamente, hoy estamos viviendo una crisis de credibilidad en las instituciones políticas, en las instituciones que originalmente fueron encargadas de darnos certeza y legalidad, en aquellas instituciones que fueron creadas para que nos sintiéramos seguros y nos sintiéramos confiados en que la justicia y la paz social se iban a aplicar de una manera eficiente. Hace unos meses yo leía en el periódico El Universal precisamente que el 42% de los mexicanos ya no creen en las instituciones políticas. Y no solamente este fenómeno se está llevando a cabo en México, sino que el Latinobarómetro también revela cifras similares, en donde los ciudadanos tienen un gran descontento por los partidos políticos, principalmente por las instituciones policíacas y por demás instituciones que debieran darnos certeza de que la ley se va a aplicar, de que los grupos más vulnerables van a ser acogidos y protegidos en aras a alcanzar mayor progreso y una mejor calidad de vida para todos. Es entonces cuando yo me pregunto si de verdad los jóvenes hemos dejado de participar. Es entonces cuando yo me pregunto si la tecnología tiene que ver en todo este proceso y si de verdad dejamos de ser crédulos para convertirnos en incrédulos, si de verdad dejamos de ser actores fundamentales en este proceso de cambios y nos convertimos en actores pasivos. Sin embargo, yo creo que la función de participación la debemos ejercer cada uno en nuestras respectivas trincheras. La participación la debemos promover desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo cabe avanzar cuando se mira lejos. Muchas gracias. Les pido a los siguientes dos que se acerquen al frente, por favor. Sí, por eso nos falta un joven, una señorita, si gustan pasar al frente para no perder tiempo en el desplazamiento. Lo recibimos con un fuerte aplauso y qué bueno que haya esa emoción de pasar al frente, ejercitarnos y poder aprender todos juntos. ¿Tu nombre? Lucio Ordóñez Huerta. ¿Lucio? Lucio Ordóñez Huerta. Una idea callada es una idea suicida, porque lleva en sí el germen de su propia destrucción. Ha afirmado el maestro de las juventudes en la oratoria, el subcampeón mundial por este certamen honroso, el maestro Muñoz Cota, precisamente de lo que significa la oratoria. Con el permiso de las distinguidas autoridades que nos acompañan en la materia, participo en esta tarde con el tema ¿cuál es la mejor modalidad de la oratoria? Y he de partir de aquel concepto que tuviera el maestro José Muñoz Cota. La oratoria es el arte de hablar en público con verdad, belleza y bondad. Y he ahí en este concepto ese aspecto moral que debe distinguir precisamente al orador. El orador no es un jilguero, como ya se refirió aquí por las autoridades en la materia. El orador no es solamente aquel que va a hablar hacia el sendero, en donde, como se dijera en alguna película precisamente, y traigo a colación Leones por Corderos, en la que se hablaba del periodista que era como una veleta, que hablaba según el viento girara. Y hago esta referencia porque creo firmemente que el orador
no solamente es aquel que habla de un tema, aquel que conoce de un tema. Quiero rescatar esa esencia de la oratoria, que es el matrimonio precisamente entre el fondo y la forma. No concibo ni estoy de acuerdo con aquellos oradores de concurso que hablan de una oratoria que debe de ser al 100% el contenido. No concibo ni estoy de acuerdo en una forma de discurso que pudiera parecerse simplemente a cualquier exposición de clase, en donde el alumno, presa de su miedo y de nerviosismo, únicamente lee sobre el tema sin causar emoción, sin vencer con los argumentos, sin vencer con su pensamiento, sin conmover. Y esa es la parte que debe rescatarse del discurso. Por eso el día de hoy precisamente quiero hacer énfasis en que la oratoria tiene que ser la plena conjunción entre el fondo y entre la forma, que la palabra no está peleada precisamente con la manera en que puede hacerse, que estoy de acuerdo con este personaje, el que he citado, que ha afirmado precisamente que el discurso, como lo dijera la maestra Alicia Pérez Salazar, debe ser hermoso al principio y debe ser placentero al final. Es cuanto. Distinguidas personalidades que nos honran en el Presidium, mi nombre es María Eugenia Muñoz Milácat y hoy, a propósito del día en que estamos viviendo, en donde se celebra el Día del Maestro, quiero referirme precisamente a la labor de los maestros en este momento en nuestro país. En este sentido, amigos y amigas, tendríamos que decir primeramente que el maestro debiera y es considerado precisamente como ese cúmulo de conocimientos que va adquiriendo durante su trayectoria de vida y que va a transmitir a través de la oralidad principalmente y hoy en este siglo XXI a través de diversas técnicas y medios tecnológicos. Sin embargo, hoy vemos que no solo las instituciones públicas en nuestro país, sino que también personas que antes tenían un respeto incuestionable, como lo eran los maestros, pues hay que recordar en aquellos tiempos precisamente, a inicios del siglo XX, cuando José Vasconcelos y algunos otros personajes importantes en la historia de nuestro país dieran un verdadero ejemplo de lo que debe ser la vocación de los maestros y no como hoy en la actualidad, en donde ya no solo se les respeta, sino también se les critica por su forma de actuar, en donde piden canonjías, si es cierto que las merecen, pero que tampoco adoptan el papel que les corresponde como verdaderos formadores de las generaciones presentes, porque ellos son los responsables de formar a los niños que posteriormente serán jóvenes y los jóvenes que después serán profesionistas y que estarán a cargo de diversas áreas de nuestro país que tienen que ver con la medicina, con la ciencia, con la política y con otras más que tienen que ver fundamentalmente. Hoy tendríamos entonces que replantear el papel del docente en nuestro país para considerarlo como debe ser un apostolado que debe de ser ejemplo y que debe de guiar las vidas de los hombres y de las mujeres, porque son ellos los guías, son ellos los que pueden salvar a esta nación mexicana que hoy se encuentra sin duda alguna en una crisis no solo en los niveles de lectura, sino en algunos otros ámbitos. Gracias por la oportunidad que nos brinda este taller y de haber expresado estas pequeñas palabras en frente de tan personalidad. Gracias.
Pues bueno, tenemos 5, faltaba alguien más. Aquí viene ya. Lo recibimos con un aplauso y le agradecemos que se haya animado a pasar en esta primera ronda, que seguramente es una ronda difícil. Por supuesto, la única, claro. La única ronda en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Forzán y mi tema es el acoso escolar o el bullying. ¿Cómo te llamas? Mauricio Forzán. Son más de 18 millones de alumnos que padecen bullying en México. Somos, vergonzosamente, el primer lugar en bullying a nivel mundial. Nuestros niños, ellos que forjarán el México del futuro, ellos que serán padres algún día, ellos están siendo destrozados por el bullying. Algunos sufren el acoso, otros lo ejecutan, pero ambos son víctimas de lo mismo. ¿Qué nos define como personas? No son las burlas, no son las humillaciones, no son aquellos comentarios lacerantes que alguna vez han conferido en contra nuestra. Somos todos diferentes. No es nuestro color de piel, no es nuestro origen, no es nuestra estatura o nuestro peso. Nos diferenciamos por nuestras ganas por querer ser mejores, por nuestros deseos de superación, por nuestra hambre de esfuerzo y por la convicción de salir siempre adelante. Por eso sí nos diferenciamos. Yo toda la vida he soñado y hoy sueño. Sueño con un México donde la posibilidad de la tolerancia sea bienvenida. Sueño con la posibilidad de un cambio. Sueño con la posibilidad de donde haya diversidad y donde los cambios verdaderos sean posibles. Seamos esa raza cósmica con la que alguna vez soñó Vasconcelos. Seamos esa civilización del amor con la que soñaba Agustín Basabe. Seamos ese sueño inmortalizado de Martin Luther King. Seamos ese México que se atreve a despertar de una vez por todas. Muchas gracias. Hemos convenido con la casa, que es la fundación, de no poner hoy calificaciones, porque no se trata de un concurso, porque además de lo que se trataba era de cotejar varias formas, varios estilos de expresar las ideas. Yo debo decir que por el poco tiempo que tuvieron, era muy difícil desarrollar una tesis completa, pero que en todos los participantes encontramos la misma aspiración de comunicar. No hubo ningún discurso en el que no hubiera una idea central. Tendremos que vernos en otras ocasiones y platicar más en corto, porque hacer un juicio sobre cada orador no me correspondería, ni menos calificar, como alguna vez me propusieron en un concurso, ademanes, gestos, actitudes, voz, imagen corporal. No se trata de eso. Creo que hay una nueva época que se está formando en la oratoria mexicana. Si alguno de entre ustedes defendió el equilibrio entre la forma y el fondo de modo explícito, creo que todos trataron
de apegarse a esa norma. Yo los quiero felicitar. Me gustaría poder estar en otra fase de este taller y sobre todo hablar personalmente con cada uno de los oradores. Todos fueron de pensamiento avanzado y creo que también de crítica a las instituciones existentes. El pensamiento de los jóvenes que no es crítico no merece pertenecer a la juventud. Muchas gracias. Ahora un comercial, si se vale. Hace poco mi editor Random House Mondadori en México, Grijalvo, publicó este libro que se llama Memoria de la Palabra. Yo le había pedido que los trajera aquí, pero parece que no tenía en almacén. Si ustedes tienen oportunidad de adquirirlo o de consultarlo en biblioteca, es una modesta aportación a lo que estamos haciendo aquí. El editor escogió una serie de frases, no de discursos, sino de artículos y ensayos con los cuales hace una especie de breviario de ideas fundamentales para mí sobre nuestro tiempo. Es Memoria de la Palabra. Muchas gracias. Les pido a todos que pues, me acompañen con su aplauso para agradecerle a un hombre generoso, un hombre de su tiempo, un hombre que con su esgrima en la palabra hoy, esta tarde, ha acertado un touché, y le agradecemos mucho a don Porfirio. Le tomamos la palabra para que nos acompañe en más ocasiones en estos talleres y le entregamos un reconocimiento con el agradecimiento de todos ustedes. Muchísimas gracias.